Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentraumamos los misterios, los romances y los secretos mejor guardados del mundo de las telenovelas turcas. Yo soy, y estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha revolucionado las pantallas, tanto dentro como fuera de ellas, Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Hablamos de ese reencuentro que ha encendido todas las alarmas y del bombazo oculto que podrá estar detrás de todo. ¿Qué copyright secretos se esconden tras esta nueva etapa? ¿Hay algo que amistad? ¿Estamos ante el resurgimiento de un amor de telenovela o se trata de una jugada maestra de sus agencias? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de sumergirnos en este mar de rumores y posibilidades, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán en ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y noticias frescas del mundo turco. Además, si les gusta el vídeo, du copyright llenos un me gusta y compártanlo con sus amigos seriu copyright filos. Nos ayudan un monto superíndice 3n. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos y empecemos con este jugoso tema. Vamos a hablar de lo que realmente nos importa, ¿qué copyright estuvo pasando entre Kerem y Hande? Para entender el contexto, es imprescindible recordar la serie que los unió superíndice 3 y los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, Senu con diéresis al cap. Una producción superíndice 3n que no solo consolidó superíndice 3 sus carreras, sino que también copyright en sembru superíndice 3 las semillas de un romance que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3n mundial. Senu con diéresis al cap pertenece al geu copyright nero de comedia romántica, un geu copyright nero que los turcos dominan a la perfección superíndice 3n. La serie tiene como protagonistas, obviamente, a Hande Erçel Rafael, quien interpreta a Eda YLDZ, y a Kerem Bürsin, quien da vida a Serkan Bolat. Dos personajes que a pesar de sus diferencias iniciales, se ven irremediablemente atraídos el uno por el otro, desatando una química que trascendió superíndice 3 la pantalla. La trama gira en torno a Eda, una joven florista que pierde su beca para estudiar en el extranjero y culpa a Serkan, un exitoso arquitecto, de ello. En un giro inesperado, Serkan le ofrece recuperar su beca con una condición superíndice 3n, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo pronto se convierte en una historia de amor llena de enredos, secretos y, por supuesto, mucho romance. Los diálogos ingeniosos, las situaciones CU superíndice 3 micas y la belleza de los paisajes turcos contribuyeron a convertir la serie en un FENU superíndice 3 meno global. Senu con diéresis al cap fue un FENU superíndice 3 meno mundial. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie fue vendida a de 80 pauses y generó superíndice 3 un fandom masivo. Las redes sociales se inundaron de hashtags dedicados a la pareja, los fanfics proliferaron y la expectativa por cada nuevo capítulo era palpable. Pero ¿por qué copyright esta serie es tan relevante para el tema que estamos tratando hoy? La respuesta es simple, el amor traspasó superíndice 3 la pantalla. Durante la grabación superíndice 3n de Senu con diéresis al cap, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3n. Los fans estaban enloquecidos, era el cuento de hadas perfecto. Las fotos de sus viajes, sus muestras de cariño más menos o públicas y sus declaraciones de amor alimentaban la fantasía de un amor eterno. Pero como suele pasar en Hollywood o en Estambul, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La pareja rompió superíndice 3 a principios de 2022, dejando a los fans con el corazón superíndice 3n roto. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, alimentando a UNMU, es el misterio y la especulación superíndice 3n. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después copyright de un periodo de silencio y especulaciones, Hande y Kerem fueron vistos juntos nuevamente hace poco. Y no se trataba de un encuentro casual. Las fotos y los vídeos mostraban a la expareja compartiendo momentos CU superíndice 3 cómplices y divertidos. Se les vio riendo, conversando animadamente y en algunas instantáneas, incluso compartiendo miradas cargadas de significado. ¿Qué copyright significa esto? Es el preludio de una reconciliación superíndice 3n. Aquí es donde entran en juego los secretos al descubierto y el bombazo oculto de nuestro título.
Varias fuentes cercanas a la expareja han sugerido que su reencuentro podrá tener un trasfondo profesional. Se habla de la posibilidad de una segunda temporada de Senú con diéresis al Capm, o incluso de un nuevo proyecto que los una nuevamente. La idea de volver a verlos juntos en la pantalla es suficiente para movilizar a legiones de fans. Pero, ¿es solo trabajo? Algunos insiders aseguran que la chispa entre Ande y Kerem nunca se apagó superíndice 3. Que la ruptura fue una decisión superíndice 3 en difícil, pero que el tiempo y la distancia les han permitido madurar y darse cuenta de lo que realmente quieren. ¿Es posible que tu copyright en Edu dose una segunda oportunidad? Esta teoría, alimentada por las recientes genes de la pareja, ha desatado una ola de optimismo entre sus seguidores. Para entender mejor la dinámica entre ellos, es importante analizar sus carreras por separado de su copyright de Senú con diéresis al Capm. Ande ha protagonizado otras series exitosas, como Bamba y Kabiri, un drama policuaco donde interpreta a una fiscal con una doble vida. Esta serie demostró superíndice 3 la versatilidad de Ande como actriz, alejándola un poco del rol de chica dulce que tenua en Senú con diéresis al Capm. Ha demostrado ser capaz de asumir papeles muy complejos y desafiantes, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices muy cotizadas de Turquía. Por su parte, Kerem ha participado en proyectos internacionales, como la miniserie Last Day of Night, donde interpreta a un personaje completamente diferente a Serkan Bolat. Este proyecto le permitió superíndice 3 mostrar su talento en un contexto muy oscuro y adulto. Además, ha estado involucrado en la producción superíndice 3N de sus propios proyectos, demostrando su ambición superíndice 3N y su visión superíndice 3N como creador. Ambos actores han crecido profesionalmente desde su separación superíndice 3N, lo que podrá ser un factor clave en su reencuentro. Si deciden trabajar juntos nuevamente, lo harán desde una posición superíndice 3N de mayor madurez y experiencia. Su evolución superíndice 3N individual podrá enriquecer su colaboración superíndice 3N, aportando nuevas dimensiones a sus personajes y a la narrativa. Pero volvamos al tema central, ¿qué copyright nos dice este reencuentro? ¿Es solo un proyecto profesional, o hay algo más? Aquí es donde entran las especulaciones y los rumores. Algunos fans creen que jugando al despiste, y que en realidad ya han retomado su relación superíndice 3N en secreto. Otros son muy cautelosos y piensan que simplemente siendo amigos. También copyright existe la posibilidad de que sus agencias copyright orquestando esta reunión superíndice 3N para generar publicidad y aumentar el interu copyright en sus futuros proyectos. Lo que es cierto es que este reencuentro ha generado una gran expectación superíndice 3N. Los fans de Senú con diéresis al Capm, más menos han con verlos juntos nuevamente en la pantalla, y muchos esperan que su amor renazca. La esperanza es lo último que se pierde y en el mundo de las telenovelas, los finales felices son una constante. Y hablando de otras series que también copyright han causado revuelo, no podemos dejar de mencionar Yarji. Esta serie, que pertenece al GEU Copyright Nero de drama legal y suspense, ha cautivado al público con su trama intrigante y sus personajes complejos. Yarji cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y comprometido con la justicia, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y apasionada que no duda en romper las reglas para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan en un caso de asesinato que los obligaron a trabajar juntos y a enfrentarse a sus propios demonios. Yarji es relevante porque demuestra la capacidad de las series turcas para abordar temas complejos y controvertidos, como la corrupción superíndice 3N, la violencia de GEU Copyright Nero y la lucha por la justicia. Además, la serie cuenta con unas actuaciones impecables y una dirección superíndice 3N magistral. Su copyright sito internacional ha consolidado a las series turcas como una fuerza a tener en cuenta en el panorama audiovisual mundial. Otra serie que ha dado mucho de copyright hablar es Aile. Esta serie, protagonizada por Kuanu Párrafo Tatltui y Serine Isarkaya, pertenece al GEU Copyright Nero de drama familiar y crimen. Aile narra la historia de Aslan Soykan, el jefe de una poderosa familia mafiosa, y Devin Akn, una superíndice 3 loga que intenta ayudar a las personas con problemas mentales. Sus caminos se cruzan de forma inesperada y se ven envueltos en un romance peligroso y prohibido. Aile es relevante porque explora las dinámicas familiares disfuncionales, la lucha por el poder y las consecuencias de la violencia.
La serie Tambiu Copyright N destaca por su ambientación superíndice 3N lujosa y su banda sonora impactante. La química entre Kwanu Parrafotatltui y Serine y Sarkaya Tambiu Copyright N ha sido un factor clave en el copyright sito de la serie. Volviendo al tema de Kerem y Ande, es importante recordar que ambos son profesionales y que tienen el derecho de elegir con qué Copyright N quieren trabajar y con qué Copyright N no. Si deciden colaborar nuevamente será porque consideran que es lo mejor para sus carreras. Y si deciden seguir caminos separados, Tambiu Copyright N debemos respetar su decisión superíndice 3N. No debemos olvidar que su vida personal es suya y que, como espectadores, solo podemos especular y fantasear. Lo que podemos hacer es seguir especulando y más menos ando con la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla. Y que Copyright N sabe, tal vez su amor renazca de las cenizas. Después Copyright S de todo, en el mundo de las telenovelas turcas, todo es posible. Los guionistas turcos son maestros en crear historias de amor apasionantes y llenas de giros inesperados. En resumen, el reencuentro de Kerem y Ande ha generado una gran expectación superíndice 3N y ha reavivado las esperanzas de los fans de Senu con diéresis al cap. Si bien aún no se sabe con certeza si su relación superíndice 3N ha renacido, o si se trata simplemente de un proyecto profesional, lo cierto es que ambos actores siguen siendo muy queridos por el público. Y estaremos aquí para seguir de cerca cada uno de sus pasos. Desde este canal, les mantendremos informados de cualquier novedad que surja en esta apasionante historia. Hemos explorado Senu con diéresis al cap, analizado sus carreras individuales, y especulado sobre las posibilidades de su futuro, ya sea juntos o separados. Tambiu Copyright N hemos hecho un breve recorrido por otras series turcas exitosas, como Yargi y Aile, para demostrar la riqueza y la diversidad del mundo de las telenovelas turcas. Un mundo que sigue conquistando corazones en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, análisis y teorías conspirativas. Yo me he divertido un montón superíndice 3N. Y espero haberles dado algo que pensar sobre este fascinante tema. Antes de despedirme, quiero agradecerles por estar aquí un día más. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande volveru N a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie? ¿Creen que sus agencias N manipulando la situación superíndice 3N? Du Copyright lleno sus comentarios abajo. Quiero saber qué Copyright piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos Seriu Copyright Filos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. A su estaru N al dúa de las últimas noticias del mundo turco. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 amantes de las series turcas. Y recuerden, la televisión Superíndice 3N turca siempre nos sorprende. No se pierdan el Superíndice 3 capítulo de esta historia.